Y en ese momento, nada más vuelvo a ver cómo la manija la mueven tantito. Entonces, obviamente, como que yo dije, pues es mi mamá, me van a decir que seguramente ya se van a ir o algo. Y entonces yo intenté abrir. Y en ese momento... Y en medio de la carretera, así, en la raya amarilla, yo juro que vi, o sea, horrible, Sí. de verdad, sí, horrible, me acuerdo de haberlo Sí, visto no. muy bien. El sonido duró apenas unos segundos y luego se detuvo. Yo di la vuelta hacia mi calle y en cuanto lo hice, escuché que empezó a seguirme. Iba gritando cosas horribles, insultándome y diciendo que me iba a matar. Vi la silueta de alguien trepando uno de los árboles enfrente de mi casa. No mames. Neta no es broma, no sé si lo puedan ver en la cámara, pero no, estoy temblando bien feo, o sea, neta bien feo, estoy así que vibrando de miedo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso. No es broma. Oigan, ahora vamos a hacer una nueva como sección. Yo sé que algunas de las personas, o bueno, tal vez la mayoría de gente que ve Punto Ciego son gente que también consume podcast, así que supongo que esto les puede gustar mucho, espero que sí. Este va a ser nuestro especial de Halloween. El chiste de este podcast es que aquí vamos a estar discutiendo unas historias de Reddit que les voy a traer. No les voy a decir en qué sub las vamos a sacar para que sea como una sorpresa aquí entre nosotros, pero les tengo que presentar a mi co-host de Punto Ciego Podcast ahora. Ay, no, jamás pensé que iba a ser un podcast en lo oscuro. Pero tenemos aquí a Mau. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a esta nueva sección de los podcasts. Yo estoy agradecido obviamente de estar aquí junto a Van y les quiero comentar un poquito de esta nueva sección que vamos a estar abriendo en donde las historias van a ser misteriosas. Al igual que este podcast, la idea es que cada vez vayamos metiéndonos más en estas historias misteriosas, en estas historias que no son tan conocidas y pues justamente vamos a estar sacando estas historias de Reddit. Entonces, esto significa que todas las historias que saquemos son historias de gente. Ahora sí que podríamos decir que son historias reales, ¿no? Esa es la idea de Reddit. Así que vamos a estar viendo cómo nos va con esto. Creo que está interesante, ¿no? Esta primer edición del programa en donde vamos a estar hablando de historias de terror. Obviamente por estar en el mes de octubre, mes de Halloween. Entonces queremos aprovechar un poquito ese sentimiento. Agárrense una cobijita, agárrense un chocolate caliente y esperemos les guste mucho estas historias de terror que tenemos preparadas para ustedes. Sí, oigan, la mayoría de gente que ha visto Punto Ciego desde el inicio sabe que a mí me gusta mucho chismear en Reddit, o sea, ver andar así como que viendo qué hay. Y la verdad es que para la gente que no conoce Reddit de antes, es como una plataforma, o sea, no puedo decir que es una red social porque no es social, Porque pero no es social. Bueno, es no, medio social, ¿no? A sí, un medio medias. social. Pero yo tengo fe en Reddit, o sea, yo le rezo a Reddit porque a mí me gusta mucho que por ser un lugar donde no hay como tal usuarios, o sea, no es gente que yo diga, yo soy Vania y yo voy a decir esto, o sea, es gente como que más anónima. Ujú. Entonces, sí me lo creo, la verdad es que No, o sea, sí, obviamente tengo criterio y dudo y siempre voy a, ¿cómo se dice? Se me van las palabras. Es que estuve haciendo un guión ahorita y pues se los juro que cuando hago un guión mi cabeza se atora, o sea, es duro hacer un guión, pero me refiero a que me gusta, ¿cuál es la palabra que busco? No sé. Cuestionar. Me gusta Ok. cuestionar, siempre me gusta cuestionar, la Claro. neta. Soy Creo que es parte muy... de lo que vamos a estar haciendo en estas Ajá, historias, ¿no? O sea, al final de cuentas, se supone que son historias reales, son historias de gente que las pone en esta plataforma para que más gente las conozca, pero pues no hay una ganancia como tal en Reddit. Entonces, pues no deberían en teoría por qué exacto. ser falsas, ¿no? Ajá. Entonces, digo, a pesar de que vamos a estar escuchándolas, leyéndoselas a ustedes, pues también vamos a ser un poco críticos. Digo, obviamente Ujú. no así de que no, no es real y todo el rollo,
pero pues 100% vamos a discutir un poquito sobre estas historias. Pero igual algo muy importante, lo que siempre les digo a ustedes, es que me gusta mucho ver qué es lo que ustedes opinan. A mí me encanta, o sea, yo Claro, siempre me la paso viendo que cuando me gustan muchos comentarios en general, pero cuando ustedes me ponen así de que no, yo creo esto, que yo creo lo otro, les juro que estoy así de besitos, besitos, los quiero mucho, porque sí me gusta mucho, mucho ver sí, lo que piensan. 100%. Es lindo ver los comentarios, que por cierto, o sea, para los que no sepan, yo también soy Sí, el perdón, para productor. los que no saben, Mau es Entonces, productor de Punto Ciego. Él es el que lleva como el que canal así en es entre los general. dos realmente, pero Ajá, justo ahí pero... nos dividimos un poquito como las ideas creativas, Ajá. qué temas vamos a llevar, y claro que siempre escuchamos y vemos todos los comentarios que ustedes ponen, así que ahí vamos, se los juro. Pero bueno, empezando con estas historias, primero, antes de empezar, pues al final de cuentas tú y yo conocemos muchas historias que los dos tenemos Ujú. propias, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. creo que va a estar interesante que no nada más contemos estas historias de terror, sino que a lo No mejor ahí sé, podemos soltar una que yo no otra. quiero quemar mis historias de terror. Yo creo O que una que sea, otra sí, o sea, una que otra. yo les voy a decir algo, pero hay una historia de terror que tiene Van que terminamos ya cuando llegué, porque eso sucedió mientras íbamos en un coche, en una carretera. Y ya cuando llegamos al lugar donde teníamos que llegar, que era la casa de mi papá, Van terminó teniendo que tomarse un shot de tequila por el susto que traía encima. Entonces, así de cañón estuvo esa historia. Yo creo que esa sí Sí, la me tendrías que acuerdo y contar, te juro que sí está... me da, o sea, Sí como que hasta estuvo fuerte. me siento energía en mi cuerpo. No sé, o sea, sí Estuvo... me acuerdo y me da. Es que sí estuvo fuerte esa. O sea, sí estuvo fuerte a nivel de que yo no... Yo pues estaba al lado de ti. Sin Ujú. embargo, no lo vi yo porque pues yo era el que iba manejando. Pero o sea, me dio escalofríos en todo el cuerpo justo Ujú. cuando me comentaste eso. Pero si quieren saber esta historia, que sí está muy buena, se los voy a contar hasta el final, así que quédense todo el podcast para verla. De todos modos, se los prometemos que no se van a aburrir. Así que vamos con la primera historia, ¿qué te parece? Vale, a ver, Tú empieza con yo la empiezo. historia. Hace unos años me fui a caminar por el monte, no por los senderos normales, sino más bien entre la maleza. Y de repente me llegó un olor bien raro, como dulzón pero demasiado fuerte. Por chismoso me puse a apartar las ramas y los arbustos para ver quién era y me topé con un cuerpo tirado. Ok. Ya llevaba tiempo ahí, se notaba hinchado, la piel verdosa y negra y con partes que literal le escurrían. ¡Ay, qué asco! Los animales del lugar ya se habían servido por varios días, seguro. Le hablé a la policía y me dijeron que me quedara ahí cuando el cuerpo... Perdón. Le hablé a la policía y me dijeron que me quedara ahí cuidando el cuerpo hasta que llegaran. Como era pleno monte, tardaron bastante y para acabarla se me hizo de noche. Ahí estaba yo sentado en la oscuridad, solo con el muerto. Ay, no, no me voy a imaginar eso, qué horrible. Es que, ¿Tú lo harías? Yo no. sí, obviamente, o sea, si ¿Sí? hablo a la policía y me dicen, quédate ahí, o sea, pues no manches, era Sí, una dirías así persona, o sea, como de que... obviamente sí Es diría que de yo a que, lo ay, mucho... ay, Bueno, yo no creo que yo me quedaría así como al lado del cuerpo. A lo de mejor y lejitos. haría como una ruta Ujú. y me iría a un lugar un poquito más lejos. O sea, porque, número uno, el olor es Sí, el asqueroso, olor es muy fuerte. ¿sabes? Y número dos, o sea, el olor también yo creo que atrae a otros animales, ¿sabes? Y está, o sea, está diciendo aquí en la historia que justo estaba caminando por el monte y se metió como más dentro, ¿no? Entonces creo que mínimo ¿Qué yo, haces caminando por el monte en primer lugar? bueno, pues mira, desde mi punto de Necesito vista contexto. no está tan mal porque si te acuerdas, yo he dicho que en mi cumpleaños yo lo que quiero es como Pues sí. ir a un bosque y algo así. Ajá. Entonces, a lo mejor es una de esas personas, es igual que yo. Ok, bueno, voy a continuar. Al final resultó que se había quitado la vida. Después de eso estuve soñando con él durante mucho tiempo. En los sueños me hablaba, pero nunca cosas buenas. Me decía que estaba enojado porque interrumpí su descanso y quería que yo también me matara. Seguramente era mi imaginación, pero en su momento me tenía bien sacado de onda y todavía de vez en cuando se me aparecen los sueños. Seguro esta noche vuelve después de estar escribiendo esto. Ay, no. Yo creo que sí. O sea, digo, no sé si sea una cuestión de fantasmas, pero a lo mejor y trauma 100% te ha de pasar eso, ¿no? O sea, creo que de hecho tenemos una Sí, historia obvio. no Obvio, o sea, similar ¿de qué? a esta historia, que justo estábamos platicando hace unos días, que nos pasó, para un poquito de contexto, Van y yo vivimos 4 años en Nueva York. Entonces, Bueno, para pues, más contexto, Mau es mi novio, para empezar. pero
lo interesante de vivir en Nueva York es que pasan muchísimas cosas raras, la verdad. Y hay demasiadas historias que podríamos decir del tiempo que vivimos allá. Pero una de esas que hace poquito estábamos dando cuenta, sucedió en invierno. ¿Te acuerdas del señor que encontramos? Ay, sí es ¿Quieres cierto. contarla? Ujú. Pues para empezar, estábamos yendo al cine. En Nueva York, nosotros vivíamos en Manhattan, entonces pues la gente no se mueve en carro casi nunca. O sea, es muy raro moverte en carro, tienes que subirte a trenes o camiones o así, ¿no? Mínimo los simples mortales como Sí. nosotros nos movemos en metro, que es el 50%, o no, más, ¿no? Habíamos dicho que era Es como el que es un problema de Manhattan, 70% de Nueva York. entre comillas de Manhattan, porque las calles son pequeñas, casi no hay Claro, estacionamientos, o sea, es un lugar muy viejo, también es caro, también tenemos es que caro, decirlo, también ajá. es caro, O sea, los pocos estacionamientos que hay son muy muy caros. caros. Entonces, pues sí. El caso es que nos acabamos, ya era de noche, era en invierno, no me acuerdo qué mes era, pero yo recuerdo que ese día en específico hacía demasiadísimo frío, o sea, yo recuerdo que tenía un frío, o sea, traía mi chamarra de las puffers así súper gruesas y traía un gorro y una bufanda, o sea, estaba Sí, muy, estaba muy muy, muy frío. frío, muy, muy frío. Tan frío que aún así tapada, me acuerdo que sentía frío, o sea, Sí, tapadísima y con 1000 capas de ropa encima, tenía mucho frío, sí, sobre todo en la cara, ¿no? Que es sobre donde todo en se la te cara. congela horrible. Sí, entonces veníamos saliendo del metro y para llegar al lugar del cine teníamos que caminar como, ponte, 2 cuadras derecho y después 2 a la izquierda y cruzar la calle, ¿no? Entonces ya íbamos llegando, ya nada más nos faltaba cruzar la calle y en eso había un pequeño como camellón en donde había una banca en medio. En Nueva York es muy común encontrarte gente Sin casa, homeless, o sea, ajá, como sin hogar, vagabundos, ¿no? ¿no? Ujú. Muy, muy común. Entonces, pues estábamos caminando bastante rápido así y veníamos con un amigo y platicando entre nosotros y en eso volteamos a ver a la persona del lado derecho, que también estaba bastante oscura esa zona. Sí, sí, justo, o sea, contexto ya era de noche. Ya dije que era Sí. noche, Ah, pero, o bueno. sea, en sí la zona no tenía como un Sí, no farito, o sea, había mucha estaba como luz. que muy oscuro, ¿no? Ujú. Y había una persona sentada en esa banca que estaba ahí, pero estaba como que en una posición muy rara. Creo que de hecho no tenía zapatos. Estaba casi como en posición fetal, yo me acuerdo. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que de hecho no tenía zapatos porque me acuerdo de haberle visto los ¿Sí? pies. Ajá. Y pues pasamos y la neta ahí sí, ayer justo estábamos hablando de eso, que yo me arrepiento mucho, me sentí Claro. muy mal, la Sí, verdad. claro, o sea, esta no es una historia bonita, o sea, sí es una historia que ayer nos estábamos dando cuenta de lo Ujú. Pero choqueante. pues en nuestra defensa también, a ver, para ese momento yo tenía como 21, o sea, sí estaba más chiquita, o sea, Y no, y aparte eso como que no es algo que estés esperando, sí, claro, no ¿no? sabes cómo reaccionar en ese Pero bueno, momento, la tenemos que verdad. decir qué es lo que vimos, o sea, Entonces, ajá, volteamos y la persona tenía la boca abierta, estaba en una posición fetal, que pensábamos que estaba durmiendo, sí, pero de repente como que vimos un poquito más detenidamente y su piel estaba gris, sí. así gris, eh, casi transparente, blanco, o sea, no sé, o sea, jamás había visto una persona con un color de piel tan impresionante y recuerdo que tenía la boca abierta. Sí, yo me acuerdo que era una persona ya de la tercera edad, Ujú. era una, y traía pues la barba muy larga, el cabello muy largo, y sí puedo decir sin problemas que su piel se notaba tan gris que inclusive se Cierto, podía comparar con el color de la de la barba. barba que tenía, Sí, sí, es cierto. blanca. O sea, sí era muy, muy blanca. Creo que en ese momento a lo mejor el shock, no sé, o Sí, no, 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 simplemente no, no lo no. Yo recuerdo que pensamos. yo les dije, oigan, esa persona está muerta, ¿no? O sea, Sí, claro. recuerdo haberles dicho eso, Sí, pero no fue pero lo algo como que dijimos como que, pensáramos de más. ajá, o sea, lo Ujú, dijimos como que, nah, o sea, no estábamos seguros si sí o no. claro. Y, o sea, le repetimos, era una época de mucho frío, entonces, no sé, o sea, como que algo en nosotros simplemente no entendió bien lo que Ujú. sucedía, pero justo ayer estábamos hablando de eso con Van y sí dijimos, oye, creo que creo que no fuimos lo suficientemente responsables o Sí. conscientes Ujú. como para llamar a la policía, que a lo mejor y sí hubiera sido una muy buena idea llamar a la Debimos haber policía. llamado a la policía. Pero también recuerda, todavía vivíamos en nuestro primer departamento, Sí, era era nuestro primer recién año en llegando. Estados Unidos.
no sabíamos muy bien cómo funcionaba. De hecho, hubo otra ocasión después en donde muy cerca de nuestra casa encontramos a un chavillo también que estaba durmiendo en el piso Sí. y llamamos a la policía porque estaba muy limpio, ¿te Ah, acuerdas? O sea, sí. estaba Sí, muy justo. con ropa bien vestido, hasta tenía como una camisa y todo, o Sí, de sea, hecho parecía que era como un niño recién salido de la escuela. ajá. Entonces llamamos a la policía para que lo fueran a checar y todo. Sí. Sí Sí, nos sí fue. tocó llamar a la policía varias veces. Sí, sí, Varias sí, veces. de hecho sí. Así les decimos que era Varias veces. nuestra experiencia viviendo En en Estados Estados Unidos, en Unidos. Nueva York, sí fue Ujú. como bastante fuerte. Yo creo que después les podemos contar más historias, Mm, pero se los prometo que hay historias que sí son bastante traumáticas hasta eso. ujú. Pero bueno, vámonos con la siguiente historia, ¿qué te parece? Dale. Hace aproximadamente 2 años venía manejando de regreso a mi casa después de una reunión familiar. Ya que era bastante noche, perdón, ya que era bastante noche, casi las 11, y el trayecto duraba unas 2 horas, no me quedé a dormir porque el día siguiente tenía que trabajar temprano. Ok. La carretera era de esas rodeadas por árboles y arbustos en ambos lados, tan oscura que apenas se veía el camino. Todo parecía sacado de una película de terror. Después de unos 45 minutos de manejo me empecé a sentir con mucho sueño. De esos repentinos que te caes sin un aviso. Intenté resistirlo, pero no encontraba ningún sitio que me diera confianza para detenerme a dormir. Cuando me di cuenta de que ya no iba a aguantar mucho más, me tomé la decisión poco prudente de orillarme en el pasto, detrás de unos arbustos e intentando ocultar el coche mientras unos pocos carros pasaban. Eran pocos, pero la carretera no era completamente vacía. Miré el reloj, eran las 11:22, y me quedé dormido. Un rato después desperté por un ruido extraño, como si algo rascara la carrocería. Miré el reloj y otra vez, 11:50. El sonido duró apenas unos segundos y luego se detuvo. Aún medio dormido, no quise preocuparme y volví a cerrar los ojos. A las 12:40 volvió a ocurrir, el mismo sonido, solo que esta vez no se detenía. Era un rasguño constante, insistente, como si alguien pasara un objeto metálico por la puerta. Sentí un escalofrío inmediato. Pensé que tal vez era algún animal, pero como algo no cuadraba, me paré. Dice aquí, es que está medio raro, pero dice que él se preguntó por qué habría regresado casi una hora después. Pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, bueno, o sea, no tiene sentido realmente. O sea, si algo está sonando fuera del coche y una hora después vuelve a sonar como ese mismo. Digo, yo en mi cabeza, si suena algo así, pensaría de primera que es a lo mejor una rama. Porque me ha pasado. O sea, a veces como que te tienes que orillar Ujú, en una carretera por alguna razón. Y cuando hay mucho viento, como que son estas ramas que chocan en el carro y suenan como... ujú. Yo pensaría que sería eso, ¿no? O sea, digo, no sé si me bajaría. No sé si me Bueno, bajaría pues no del sé, o sea, coche. también depende si tienes un árbol cerca, capaz que no tenía ni un árbol cerca. Puede ser, puede ser, ¿eh? Pero dice, miré por el retrovisor y alcancé a ver una sombra moviéndose hacia los árboles. Ok, definitivamente no era una rama. En ese momento se me vino a la mente la historia del asesino del gancho, ese que atacaba a las parejas cuando se estacionaban en la carretera. No Ah, lo dudé. el de Bob Se Esponja. me hace el de Bob Esponja, ¿no? Sí, justo. Dice, no lo dudé más y encendí el motor. Ok. Aceleré lo más rápido que pude. Apenas unos metros adelante había una curva y al darla vi otro coche detenido al borde del camino, con la puerta del conductor completamente abierta. Reduje mi velocidad un poco, solo para ver si había alguien, pero no se veía nada. Entonces, al mirar por el retrovisor, apenas alcancé a distinguir la figura de una persona que se acercaba rápidamente hacia mi coche. En ese instante empecé a escuchar que me gritaba algo, pero no logré entender bien qué decía. Aceleré a máxima velocidad, no miré atrás, no supe quién era ni qué quería. Solo sé que desde esa noche me quedó clarísimo que nunca hay que dormir en el camino solitario, por más cansado que estés. Mm, A medias, ¿eh? Yo me la creo a medias esta historia. No sé si, o sea, digo, la primera parte, ruidos y todo esto, sí. Ya encontrar, o sea, bueno, a ver, es que para empezar, si yo veo un carro estacionado a un costado y veo que la puerta está abierta y no hay nadie, yo definitivamente le acelero. O sea, ni siquiera me paro como para ver quién es y si hay alguien ahí.
¿Tú sí? O sea, sí, No, sí pues, como a que sí. ver, digo, si estuviera yo sola en la noche jamás, porque pues, ¿qué es lo que te puede Claro, ayudar? claro. O sea, no te podría ayudar en nada. Pero Ay. no, no manches, o sea, corro más peligro yo Claro, sí, es siendo mujer peligroso. en la noche y no, o sea, no. Claro. Pero pues sí me asustaría, obviamente, o sea, diría como que, a ver, o alguien se accidentó O o algo algo. está pasando, o no sé. Sí, claro. Pero yo primero pensaría más en un crimen, más allá de un asesino o este tipo de situaciones. A mí me pasaría más por la cabeza como algún, ya sabes, algún crimen ahí que lo pararon o algo, ¿sabes? Mm. Algo feo. Me recordó esta historia como, o sea, el no dormir en carros estacionados, me recordó a jamás dormir en una hamaca, porque dicen que te mueven la hamaca. ¿Nunca lo has escuchado? No, nunca. Me da mucha risa, la verdad. Que dicen que te mueven Sí, la dicen hamaca si que, o sea, dicen duermes. que sí. Y sí he escuchado, o sea, neta, sí me ha tocado hablar con gente que dice que ha dormido en hamacas y que sí, de Que repente se les sienten un mueve gran la hamaca, sacudidón ¿verdad? ahí bien duro y No sí, ajá. manches. Pero, pues no sé, jamás me ha tocado dormir en una hamaca. Pero pues sí tiene sentido, ¿no? Es una leyenda como, ay, ¿sabes qué? Creo que más como que la gente de Yucatán que siente, bueno, no que siente, que tienen como que esa creencia o leyenda de los aluches, Ok. de que llegan Que dicen que a los aluches moverte son cosas o como... que son como Que son medios traviesos, traviesos, ¿no? ¿no? Ajá. Exacto. Cierto. Ujú. Puede ser, no sé. Digo, yo tengo el sueño muy pesado. Me he dormido cien No, por sí, tú ciento en una hamaca de jamás, noche, ¿eh? jamás sentirías, o Sí, sea, te puede pasar un tráiler encima y no. sí. Es chistoso, ¿no? Porque tengo el sueño muy pesado, pero me levanto muy rápido con las alarmas y todo eso. Pero sí, a ver. Sí, qué loco. Qué loco que te pase eso, la verdad. O sea, que puedas decir que tuviste como que una historia ahí media paranormal en la carretera. Igual me llama mucho la atención la gente que maneja tan noche. Claro. Sí, A mí me daría mucho yo igual miedo. me quedaría a dormir ya en la casa de mi amigo o de mi familiar, Sí. si es una cuestión así. Y, o sea, dice que empezó el trayecto a las 11 de la noche, o sea, está muy, muy tarde ya. Sí, ya es tarde. A ver. Hace unos veranos salí a dar una vuelta en bicicleta con un amigo, ya casi a medianoche. Otra persona. Al final de la noche nos despedimos y cada quien tomó su camino. Yo solo tenía que avanzar 2 calles más para llegar a mi casa. Por unas obras que había en la avenida, tuve que irme por la banqueta, aunque no había nadie en las calles. Todo estaba completamente vacío. No tuve problema hasta que llegué justo a la esquina donde debía dar vuelta para entrar a mi calle. Ahí vi a un hombre caminando solo, tenía unos 40 años, con el aspecto un poco descuidado, pero no parecía una persona en situación de calle. La banqueta era muy angosta y no quería asustarlo, así que cuando estuve como a 2 metros detrás de él, le dije, hola, voy detrás de ti. El tipo se volteó y me lanzó una mirada llena de enojo como si lo hubiera insultado. Yo di la vuelta hacia mi calle y en cuanto lo hice escuché que empezó a seguirme. Iba gritando cosas horribles, insultándome y diciendo que me iba a matar. Vivo justo a la vuelta de esa esquina, pero no quería que se diera cuenta de dónde vivía, así que fingí que seguía derecho y di toda una vuelta a la manzana para despistarlo. Pero eso no fue lo peor. Cuando regresé al mismo punto, mirando hacia mi calle, lo vi. El hombre estaba parado justo frente a la puerta de mi casa, en la entrada, completamente quieto. ¡Ah! ¿Enfrente de la puerta de su casa? Mirando hacia la calle como si supiera perfectamente que ahí vivía yo. Cuando pasé en bicicleta, me vio, pero no dijo nada, solo se quedó ahí observando. Me fui directo a casa de mi amigo otra vez y decidí quedarme ahí por precaución. 2 días después, mi bicicleta desapareció del callejón junto a mi casa. Después me enteré de que el hombre no era indigente, solo alguien con problemas mentales. En esa zona hay muchas personas así, porque es el centro de la ciudad. Aún así, lo más inquietante fue que se veía completamente normal, tanto que si no hubiera intentado avisarle para no asustarlo, probablemente nunca habría cruzado palabra con él. Mi mamá decidió llamar a la policía. No llamar a la policía. Mi mamá decidió no llamar a la policía hasta que robaron la bici, pero sinceramente desde esa noche nunca volví a sentirme segura al volver sola a casa. Está mucho más verídica, la neta. O sea, Sí, creo que pues. tanto tú como yo tenemos como historias con indigentes. O con Ajá. personas que han sido un poco groseras con Sí, nosotros. es que es el pan de cada día en Nueva York. Sí. Es normal. Sí, 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 justo. O Me dio sea, risa que se robó su bici, la verdad. O sea, lo siento por tu bici, pero, sí, claro, claro. O sea, pero está muy chistoso que se la haya robado. sí, justo. Yo me acuerdo mucho de esa historia, ¿te acuerdas que te conté una vez que iba yo a un trabajo? En la mañana eran como las 4 de la mañana. Y que justamente cuando yo iba en el metro Ujú, para rumbo hacia el trabajo, ujú.
llegó un indigente y me gritó así de que enfrente de la Ujú. cara. Pero me gritó, cuando les digo enfrente, yo sé que a lo mucho dirán medio metro cerca o algo así. No, 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 esto sí fue, o sea, yo creo que si cerraba la boca a esa persona, me besaba. Nos dábamos un beso. O sea, me gritó justo enfrente así de mi cara a las 4 de la mañana. Lo bueno es que yo traía audífonos, entonces como que medio escuché, medio no escuché. Ahora sí que lo que se filtró del ruido de su grito. Pero sí me acuerdo que me arruinó un poco el día. O sea, desde las 4 de la mañana que te griten así, no sé, te bajonea un poco. Yo me acuerdo que te marqué, creo, o te mandé un mensaje y te dije que había sentido feo Ujú. eso. Sí, fue Sí. una experiencia feita. Pero bueno, es justo como dices tú, el pan de cada día por allá. Sí, es muy normal. Vámonos con la cuarta historia. A ver, vamos a ver qué dice esta. Cuando era muy niño, Cuando era muy niño, tuve la suerte de tener papás muy buena onda que me dejaban dormir en la sala los fines de semana. Ah, súper buena onda, ¿eh? Ok. No, yo me refiero, la neta, pensé que iba a decir que lo dejaban dormir en En casa casa de de sus sus amigos, amigos o algo ajá. así, ¿no? Porque Ujú, luego hay papás que la verdad sí, no, como que no les gusta que duermas en casa de tus amigos. ujú. Mis papás, la verdad, eran muy buena onda y sí me dejaban dormir en casa de mis amigos. A mí solo de las más cercanas. ¿Sí? Sí. Ah, De ahí bueno, de repente tiene no, ya sentido, no. tiene sentido. O sea, también tienen que cuidarte un poquito. Ujú, Igual lo sí. mismo, o sea, conmigo, era de que los de mi escuela, los de mi salón. Ujú. Y en mi salón éramos 6, entonces todos eran bastante cercanos. Este, pero bueno, dice, que lo dejaban dormir en la sala los fines de semana. Mi hermana era de sueño muy ligero, así que así no la molestaba si me quedaba despierto hasta tarde. Aunque claro, casi siempre terminaba quedándome dormido en el sillón viendo Nick at Night. ¿Te acuerdas de Nick at Night? Oigan, at Night. ¿Te gustaba, no? De repente sí, porque, por ejemplo, cuando ponían Fresh Prince of Bel-Air no me El gustaba. príncipe de Bel-Air, Ajá, pero habían otras que sí me gustaban. claro. No El sé si gato ustedes... y o sea, era como un gato y un perro que estaban con... Es que creepy Sí, caricatura, qué miedo, la neta, pero estaba buena, sí me sí, gustaba. eran caricaturas más La viejas. vaca y el Sí, pollito. o sea, para los que no sepan contexto, Nick at Night era como una sección de Nickelodeon que pasaba en las noches. No me acuerdo bien en qué época era. Creo que sí duró Siempre era, ¿no? bastante tiempo. O sea, inclusive generaciones antes que nosotros veían Nick Ah, at Night. neta. Sí. Y bueno, a mí me tocó, por ejemplo, que pasaba Alf, Alf. pasaba El Príncipe de Bel-Air, pasaba Kenan y Kel. Estas como series. Bueno, La Vaca y el Pollito, Sí. Cat Dog. Esas series y caricaturas de antes pasaban justamente ya en ese momento, porque eran como las que eran de las generaciones pasadas y era para que justamente si algún adulto quería como que seguir viendo esas, pues podía verlas más noche. Entonces eso era Nick at Night. Oye, no sabía que era para eso, ¿eh? No me había como que caído el 20. Claro, pues imagínate, o sea, ya era super Pensé noche, que era ningún ya como la niño programación de que, de ay, que hay que ya lo lo que vea a quien sea. lo quiera O ver, sea, la yo creo neta. que sí, terminaba como la programación fuerte para los niños Ajá. y como que entonces empezaban a pasar Qué buena idea, ¿eh? series más antiguas que pues al final de cuentas tenía yo creo que bastante público. Ya. Bueno, dice, una de esas noches me desperté con esa sensación rara, como de instinto, como si algo me punzara dentro de mí. Me senté de golpe y miré hacia la ventana de la sala. Vivíamos en una zona rural, rodeada de muchos árboles, y ahí, con la luz de la luna iluminado perfectamente, vi la silueta de alguien trepando uno de los árboles enfrente de mi casa. No mames. El perro de la familia corrió hacia la ventana y empezó a gruñir y a ladrar con una furia impresionante, directo hacia el cristal. Yo estaba aterrado. A mí me pasó algo similar, pero lo voy a contar al final. Pero ahí voy a contar al final mejor. Corrí hacia el cuarto de mis papás como pude, temblando, y les dije que alguien había afuera. Mi papá agarró algo para defenderse y salió corriendo con los perros. Yo me quedé abrazando a mi mamá, temblando, hasta que mi papá regresó diciendo que no había visto a nadie y que intentara dormir. Me fui a mi cuarto y le conté todo a mi hermana. Mientras tanto, papá seguía dando rondas por la casa con una taza de café en la mano. Poco a poco el silencio volvió y pensé, ya por fin me voy a poder dormir. Pero no. De repente lo vi. Era el mismo hombre que ahora estaba fuera de mi ventana,
con la luz de la luna que alcanzaba a distinguirlo bien, y lo peor, me hizo una seña de silencio con el dedo sobre los labios, como diciéndome que me callara. Después de esto, salió corriendo en línea recta hacia el monte. ¿Ok? Esa noche no pude dejar de llorar y sentía que había pasado horas enteras sin poder tranquilizarme. No manches. Qué fea experiencia. O sea, Sí, o definitivamente sea, si a mí me obviamente era un ladrón, pasara... ¿sabes? Sí, sí, justo. Es que eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, al Ajá. final de cuentas no piensas en un fantasma, algo así. No, no, no. Como que 100% dices, oye, O sea, tu instinto de mm, supervivencia no puede pensar en un fantasma en ese momento. exacto. Pero Definitivamente llegas a pensar que es un ladrón, alguien que sí está intentando entrar a la casa, una cosa así. A mí, justo yo quiero contar esa historia que a mí me pasó hace unos cuantos años. Creo que de hecho era durante pandemia. Yo estaba en la sala de mi casa, ujú. bueno, de casa de mis papás, mejor dicho. Yo estaba en sala de casa de mi mamá. Y me acuerdo que, pues, como era pandemia, estaba mi mamá con su novio cocinando algo en la cocina, y al lado de la cocina estaba como el espacio en donde va el comedor, o el cuarto en donde va el comedor, y al lado ya estaba la sala en donde yo me encontraba. Y me acuerdo que estaba viendo yo como una serie, una película, algo, pero yo escuchaba a mi mamá y a su novio justamente cocinando, ¿no? En el cuarto de dos cuartitos al lado, ¿no? O sea, estaba la puerta, mi puerta estaba cerrada, pero aún así pues podía escuchar porque la puerta de la cocina estaba abierta. Y me acuerdo que los escuchaba, ellos normalmente ponían música o si no se ponían a platicar, entonces pues hablaban bastante fuerte, entonces podía escuchar yo cómo estaban hablando, ¿no? Y yo me acuerdo que pues seguí yo viendo mi serie mientras escuchaba a ellos que estaban ahí platicando, y en mi cabeza dije, cuando ya ellos se vayan a subir o cuando deje de escucharlos, pues ya en ese momento yo me voy a parar y también me voy a subir a mi cuarto para irme a dormir, ¿no? De mientras, pues como están ellos acá, pues yo puedo seguir aquí en la sala y todo chido, ¿no? Y me acuerdo que de repente escuché cómo querían abrir la puerta del cuarto donde yo estaba, de la sala. Y entonces, o sea, yo lo primero que hice, pues obviamente fue como me paré, ¿no? O sea, porque yo estaba acostado en el sillón. Y en ese momento, nada más vuelvo a ver cómo la manija la mueven tantito. Entonces, obviamente, como que yo dije, ah, pues es mi mamá, me van a decir que seguramente ya se van a ir o algo. Y entonces yo intenté abrir. Y en ese momento, como que al momento de que ya iba a abrir la puerta, me dio como una corazonada, ¿sabes? Algo, como que dije, algo está raro acá. Y entonces en lugar de abrir, mejor le dije, oye, ma, y no me contestó. Le dije, oye, ma, y no me contestó. Y ya ahí dije, ok, algo raro aquí está pasando. Entonces yo le mandé un mensaje a mi mamá en ese momento y le dije, oye, ma, este, acabas de intentar abrir la puerta de aquí de la sala. Y en ese momento mi mamá me mandó un mensaje y me dijo, no. Y le dije, no, no fue Toshiro, que es su novio. Y me dice, no, él está al lado de mí. Y le dije, es que acabo de ver cómo la manija se movió y cómo alguien intentó abrir la puerta. Y me dice, quédate ahí, no vayas a abrir. Y en ese momento yo nada más escucho en el segundo piso que está el cuarto, los cuartos, Ujú. nada más escucho cómo abre la puerta y mamá en chinga y sale corriendo mi mamá con su novio y bajan y ya me tocan, ¿no? Y obviamente ahí sí como que ya abro. Y les dije, oigan, yo los había estado escuchando todo este tiempo, pensé que ya se iban a subir y por eso me habían venido a tocar la puerta. Y mi mamá me dice, no habíamos estado, o sea, me dice, ya habíamos subido al cuarto desde hace como una hora. O sea, yo por alguna razón seguía escuchándolos en el otro cuarto, pero ya tenía como una hora que se habían subido. Y aparte de Ujú. eso, pues había escuchado o sea, vi literalmente cómo alguien intentó abrir la puerta de la sala y pues no fueron ellos. Obviamente algo que sí sucedió en ese momento fue empezamos a buscar en toda la casa. Porque sí dijimos, alguien se metió, Ujú. algo raro está pasando, pero no desde el lado de, de, De de un fantasma. fantasmas o cosas así, ¿no? Pero pues obviamente ya cuando vemos que no hay nadie ni nada, pues lo único que te quedas pensando si es como, ok, definitivamente esto tiene que ver con algo paranormal o Ujú. algo así, que pues da miedito, ¿no? O sea, al final de cuentas sí logra asustarte un poquito. Y tengo un chorro de historias, o sea, dentro de mi casa que fueron como bastante potentes en cuanto Sí, a como que en tu casa han pasado cosas duras, ¿no? raras, muy raras. Sí, o sea, sí fue algo de miedo, la verdad. Este, pero creo que sería bueno ahora sí, ya que estamos acercándonos al final,
que cuentes tu historia Ay, no, es que no de... quiero. Es muy corta, o sea, realmente es Sí, una sí es historia muy corta. corta, pero es que sí siento que es una cosa muy fea, ¿sabes? O sea, que sí me acuerdo y me da miedo. Sí, sí, justo. Aparte, antes, contexto antes de que cuentes esta historia, Van, les voy a decir que Van no es una persona que normalmente esté contando cosas de fantasmas o cosas así que le hayan pasado. O sea, realmente en casi 5 años que llevamos juntos, casi nunca me cuenta cosas así como de que, ay, una vez me sucedió esto o el otro, muy, muy rara vez, y hasta son contadas, e inclusive esas historias que me ha llegado a contar, como que le gusta asegurarse de que yo sepa que eran reales, y entonces o estamos con su papá o estamos con Mm, alguien en su familia y que confirme. exacto, y confirman la historia. Entonces, o sea, ha sido así. Pero bueno, a ver si quieres cuéntales esta historia esta pequeña historia que está potente. Bueno, solo necesitan saber una cosa como contexto y es que nosotros dos somos de Chiapas. Entonces, estábamos en una carretera, bueno, somos de Tuxtla, de la capital, pero hay un pueblito que se llama San Fernando que está muy cerca de Tuxtla, o sea, es como 15 minutos, está casi pegado, pero sí hay que tomar un tramito de carretera. Ujú. Y estábamos yendo, o sea, yo criticando a la gente que, yo criticando a la gente que maneja en la noche hace ratito y nosotros ahí a las 3 de la Sí, mañana en la carretera, ajá, sí es bien a cierto, ¿eh? gusto. Bueno, pues es que nosotros veníamos de una fiesta y íbamos pues ya A a dormir. dormir. Y y pues se me fue el pedo. Y ya eran las 3 de la mañana y habíamos tomado esa carretera, pero pues esa carretera la hemos tomado 1000 veces, o sea, Sí, justo. siempre es de que ir y regresar y así, ¿no? Y pues nada, se supone, hay una leyenda de que en esa carretera espantan mucho, o sea, hay como mucho, hay un espíritu en específico en esa carretera que es de una mujer que se sube en la parte de atrás de los carros, en el asiento trasero, y te asusta. También he escuchado así variaciones bien locas de esa leyenda, que dicen que te pide que le des un Un ride o algo ride, así, ¿no? ajá. Entonces, ajá, pues Pero está esa justo leyenda. es, o sea, algo que recalcar de esta historia es que es de esas típicas historias que estoy seguro que ustedes igual han escuchado en alguna carretera del Ajá, lugar obvio, en de donde que... viven, o sea, es ujú. como muy La normal. típica leyenda de la carretera embrujada Exacto, en ajá. México. Bueno, entonces, pues veníamos ya de que bien cansados y había un tráiler, un camión de volteo enfrente de nosotros que no nos dejaba pasar. Y es una carretera que hay, pues tiene como así como un voladito y hay gente que le tiene miedo a ese voladito. Entonces es como media peligrosa, ¿no? Esa Ujú. carretera. Y venía ese tráiler gigantesco enfrente de nosotros a 0.1 kilómetros por hora y pues nosotros pues también veníamos ahí atrás de que bien lento, ¿no? Y no podíamos rebasarlo porque venían otros carros del lado contrario, del carril contrario. Y en eso, creo que fue después de rebasar el tráiler, que ya íbamos un poquito más rápido, o No, antes. fue Creo que justo fue antes, antes. ¿verdad? Porque Sí. íbamos muy lento. Sí, íbamos muy lento. En eso, eh, yo, pues, obvio, venía manejando Mau, yo venía en copiloto y viene un carro que avienta como que las luces más altas de los demás carros y en medio de la carretera, así en la raya amarilla, yo juro que vi como la sombra de un niño, o sea, las luces que aventaron hizo que se viera que la sombra que estaba ahí bloqueara esa luz. Entonces yo vi la silueta de un niño y hasta eso la vi pasando así y muy lento porque veníamos muy lento. De hecho, Mau creo que logró verme que yo hice este movimiento de que Ujú. vi que pasó. Sí. Y yo recuerdo el shock que sentí en ese momento. Me congelé, o sea, no podía creer lo que había visto, se los juro que me quedé con la boca abierta y sin decir nada, como 15 segundos, o sea, yo sentí que fue eterno. Dije, ¿qué es eso? ¿Por qué hay un niño en la carretera Sí, a las 3 justo. de la mañana? Que yo la primera vez que tú me lo contaste, justamente Ahí, ajá, ahí segundos sí, de que había sucedido, había pensado que estaba fuera de la carretera, o sea, como en el en la camellón, orilla, ¿no? ajá, Pero luego tú me dijiste que estaba como tal en medio, ¿no? Entre sobre los la dos raya, sí. carriles. Ujú. Entonces, eso se me hizo más cañón todavía, porque eso significa que yo que iba del lado del conductor, Ah, a mí sí, me él lo debió pasó haber visto al lado, al ajá. lado, ¿no? De hecho, yo recuerdo que pasó, o sea, la orejita del retrovisor del carro, es un Ujú. carro muy, muy chiquito también, ¿eh? Es un carro Y, bajo. ujú, y el niño era casi del tamaño del retrovisor. Es más, lo vi tan detalladamente
que me acuerdo que vi como que la textura de su cabellito, que era como chinito, o sea, horrible, Sí. de verdad, sí, horrible, me acuerdo de haberlo Sí, visto no. muy bien. O sea, y justo para complementar aquí la historia de Van, yo me acuerdo que ella volteó a ver. O sea, yo iba mirada fija viendo en qué momento podía rebasar al camión. Y sí me acuerdo que vi que volteaste. Y te acuerdas, o sea, yo en ese momento volteé a ver a Van y le dije, oye, ¿qué pasó? Ujú. Y yo le vi la cara a Van con, así, con ojos llorosos y una Sí, cara estaba de muy asustada. espanto. Y me dijo, acabo de ver un niño pasar al lado de nosotros. O Sí, sea, pues ya sí de ahí me asusté fue... mucho, o sea, sí estaba temblando, yo me acuerdo que hasta sentí como que, ¿saben? El bajón de que te asustas bien feo, y, y y pues nada, o sea, empecé a llorar, así como que sentí que no me podía controlar, y ya Sí. llegamos a la casa, y estaba ahí el papá de Mau, y ya le contamos de qué había pasado, y me dio un shot de mezcal o de tequila, no me acuerdo qué era, pero no puedo olvidarme del sentimiento que tenía en toda esa hora, porque estuvimos despiertos como una hora después, como que tratando de que me calmara un poco. Sí. Yo sentía como si el niño estuviera en mi espalda, o sea, como si trajera a alguien conmigo, o sea, ¿sabes? Como cuando, no sé, a mí, yo cuando estoy sola, soy muy consciente de que estoy sola. Ujú. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero yo sé que si salgo sola, o sea, estoy sola, nadie me está acompañando, o sea, me siento muy aware de que mi espacio está Claro, claro, te solitario, das ¿sabes? cuenta, ¿no? O sea, Ajá. dices, sí estoy sola en este momento. Pero en ese momento me sentía como si alguien estuviera conmigo, Acompañada. pero muy fuerte, o sea, hasta sentía como pesado, o sea, no sé cómo describirlo, pero era una energía muy fuerte. No, qué cosa. Y sí, o sea, yo me acuerdo que pues después del shot todavía seguía muy asustada y me acuerdo que sí me senté un momento y dije, niño, por favor, si vienes conmigo, déjame, porfa, porque no, o sea, no quiero que estés acá, o sea, neta, Claro. no, porfa, no. Y ya después de un ratito Sí sí sentí sentiste que que te ya se fue, liberaste de ajá, esa sí, carga. sí, sí. Sí, no, o sea, y justo algo interesante fue que le comentamos a mi papá esto. Pues al final de cuentas, pues Pero eso es ya fue al día casa. siguiente, eso Sí, ya fue al justo, otro ya fue al día. día siguiente. Y pues mi papá vive ahí durante, ya tiene muchísimos años, o sea, desde que yo tengo memoria, él ha vivido ahí. Entonces, Espérate, neta no es broma, no sé si lo pueden ver en la cámara, pero estoy temblando bien feo, o sea, neta bien feo, estoy así que vibrando de miedo. Sí, y le dijimos, o sea, le dijimos a mi papá, le dio el shot de tequila a Van esa noche, nos fuimos a dormir todos y el día siguiente nos contó algo. Y esto fue que justamente ahí, en esa parte en donde Pero él vimos... supo qué parte era porque tú le describiste así de Sí, que claro, yo le fue dije entre la justo curvita entre, tal y ajá, bla, bla, justo, yo bla. le había dicho es que entre esta parte y esa parte de la carretera, que era como una curvita, que íbamos a pasar todavía esa curva, entonces él ya sabía más o menos en qué parte o sea, él ya ubicaba en qué parte de la carretera. Como les Ujú. decimos, es una carretera muy chiquita, entonces tampoco es como tan difícil Ubicarse, memorizarte ajá. la carretera, ¿no? Y al siguiente día sí nos contó que justamente ahí en esa parte en donde vimos a ese niño, bueno, donde Van vio a ese niño, mejor dicho, hay una cruz, hay una tumba. Ujú. Y se supone, bueno, no sé si sea la tumba, pero mínimo sí está la cruz, ¿no? Que es como Sí. estas cruces que Sí, sí, ponen sí, sí, de, sí. O sea, la para cruz está recordar. donde murió alguien, Sí, ¿no? Ajá, en la justo. carretera. Entonces hay una cruz ahí y resulta que esa cruz es de el hermano menor de un amigo de mi papá. O sea, y justo nos contó que ese hermano menor murió muy niño, o sea, justamente Ujú. muy chico, y pues justamente por eso estaba la cruz ahí. Entonces, todavía eso nos dio Ay, como sí, más nos asustó shock bien feo. todavía. O sea, sí como que dijimos, pues seguramente tiene que ver con eso. O sea, no hay más Sí. explicación que decir, o sea, porque ¿qué hace un niño a esas horas? Es muy improbable. Entonces, todo es demasiado como que da a entender que a lo mejor y esto sí es un caso 100% paranormal que se Ujú. vivió y Ay, sí, estuvo y bien sí, feo, la fue verdad. un caso Ya el feo. siguiente día cuando pasamos por ahí y vi la cruz y vi que era azul clarito, así como azul cielo, sentí feo. O sea, ya no sentí nada como paranormal o de energías o así, ya no sentí nada, pero sí sentí feo de que decir, ay, o sea, como que esa validación de si fue un fantasma o algo así, ¿saben? O sea, Sí, sí sentí sí de que, fue, uy. sí fue feíto, Ujú. fue un momento extraño. Este, Ahorcando al güey. pues yo creo que ya estuvo, ¿no? Estuvo bien, Sí, creo que si no vamos a aburrir a nuestra audiencia, entonces yo creo que ya con estas historias tienen más que suficiente. ya estuvo suave. Espero
que las hayan disfrutado y que se hayan tomado un chocolatito caliente, algo así, ¿no? Para ver este capítulo. Sí, pues si les gustó, obviamente comenten que les gustó. Si no les gustó, también comenten que no les gustó, para que ya no hagamos más. No sé, ustedes dicen qué opinan, qué piensan, qué opinan. Debut y despedida, ¿no? Muchas gracias. Igual, si quieren compartirnos, la vez pasada les pedí que nos compartieran historias paranormales que tenían, creo que fue en el video de los Warren, y hay muy buenas historias que sí, y cuando las leí dije, ay, no mames, qué miedo. Entonces, si quieren compartirnos otras historias que ustedes tengan, también estaría interesante aquí hacer un movimiento de historias de miedo. Sí, claro. Creo que eso se podemos hacer, ¿no? O sea, 100%. Y ya es parte de lo que queremos hacer con esta sección. O sea, las historias, como le decimos, las vamos a estar sacando de Reddit y todo este rollo, pero a lo mejor y si juntamos suficientes a lo largo del mes o así, podemos hacer un capítulo especial cada mes o algo con algunas historias de ustedes. Pero la neta es que estamos más como puesto en esto, así que no se sientan con la responsabilidad, pero si gustan contarnos algo, adelante, ahí está, Ya saben ¿no? que a mí me encanta andar viendo Ahí qué está el dicen. espacio. Pero bueno, amigos, esto es todo por el podcast de hoy, que es nuestro primer podcast. Recuerden que pueden estar comentando lo que quieran para que estemos ahí platicando, viendo comentarios y sea más bonita esta comunidad y crezca cada vez. Así que también nos ayudaría muchísimo si pudieran compartir este video con todas las personas que conocen para que Punto Ciego crezca. Y pues nada, no se olviden también de darle like al video, se suscriban y... ¿Qué más? Creo que ya son todas las cosas que pueden hacer. Ah, no. Y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ni un solo video. Sí, así es. Pues de verdad esperemos que les haya gustado este capítulo y pues dennos feedback. Nos gusta muchísimo escucharlos. Así que nos vemos en la próxima. Que tengan buenas noches. Muchas gracias por llegar a esta parte del podcast. Bye. Bye bye. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.